Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana todavía, ya casi tarde. Así como están sentados, inclinen su rostro y oren por mí, y oren para que el Señor traiga esa palabra, esa rema de la que hablamos en la mañana, que el Señor nos hable a cada uno a través de su palabra. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, ya a mi vida a través de esta palabra. Y vas a hablar, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. Hay un tema, hermanos, que a mí siempre me ha gustado en la palabra de Dios. Y los que me conocen ya de mucho tiempo saben, a mí me encanta hablar sobre escatología. Apocalipsis, las 70 semanas de Daniel, Ezequiel, pues todo lo que tenga que ver con escatología, con profecía. Pero hay otro tema que en los últimos años me ha llamado mucho la atención y lo he estado estudiando, y es la adoración. Sobre la adoración. Y quiero yo llevarlos en esta hora a este tema, el tabernáculo y la adoración. Pero ¿y qué tiene que ver el tabernáculo allá de Moisés en el libro de Éxodo, allá capítulo 20 y tantos en adelante? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es el sentido de que estudiemos cosas antiguas como precisamente el tabernáculo, su contenido, todos los ritos, las ceremonias, los sacrificios? Si a veces usamos esta palabra, si Cristo con su sacrificio abrogó todas esas cosas, y a veces las usamos como una excusa pues para ciertas situaciones. No, pues Cristo ya, cuando Él vino, Él abrogó, quitó. Pero estudiar estas cosas nos ayudan a aprender, a entender y a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque son un ejemplo. Es algo que nos sirve de modelo, de molde o de muestra de algo futuro, de una figura futura, de una verdad futura que encontramos en la palabra de Dios. A esto se le llama un tipo o una figura. ¿Qué es un tipo o una figura del Antiguo Testamento? Pues es algo que nos ejemplifica o nos trae ahora en el presente una enseñanza sobre aquella situación. Entonces, un ejemplo lo vemos en Números capítulo 21. Dice la Biblia que por enésima vez el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se quejó contra Dios y contra Moisés. Y entonces dice que Jehová Dios envió unas serpientes ardientes. Estas serpientes ardientes salieron en el desierto y mordían a los israelitas. Y dice la Biblia, hubo muchos israelitas, mucho pueblo que murió. Entonces, como siempre que hacían esto, que hablaban en contra de Moisés, hablaban en contra de Dios, cuando venía el castigo, cuando venía la situación, se acercaban a Moisés, clamaron: Moisés, habla con Dios para que quite este mal. Y Dios le dice a Moisés: levanta en un palo alto, haz una serpiente de bronce y colócala, que la gente lo vea. Entonces todo israelita que sea mordido por esa serpiente, cuando vean la serpiente que tú vas a levantar, a hacer de bronce, van a ser sanos, o el veneno no les va a hacer daño. Dice Juan en el capítulo 3, verso 14: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, o así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Las serpientes, hermanos, mordían a los israelitas y entonces entraba el veneno en ellos y morían. En nosotros ha entrado el veneno del pecado. Dice la Biblia: por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese veneno, hermanos, entró a nosotros y nos ha provocado la muerte segunda, la muerte eterna. Pero aquel que levanta su vista hacia el Calvario, hacia Jesús, entonces es sano. Y ese veneno ya no tiene efecto en él. Entonces, este es un ejemplo de un tipo, de una figura. El tabernáculo, hermanos, encontramos varios tipos, varias figuras que nos revelan primeramente el plan redentor de Dios, pero también cómo debemos de adorar. Por eso el tema es el tabernáculo y la adoración. El tabernáculo, hermanos, es el camino. En el tabernáculo los sacerdotes hacían un recorrido desde aquí, la puerta, hasta la parte más profunda, que era llegar al lugar santísimo. El camino que recorrían los sacerdotes desde la entrada del atrio, el atrio es todo este cerco que se ve aquí, desde la entrada del atrio hasta el lugar santísimo, es una figura de la salvación que comienza en la cruz del Calvario. Mi salvación, tu salvación, inicia en la cruz. No inicia en otra parte, inicia en la cruz. Cada parte del tabernáculo se puede comparar con una experiencia del cristiano en su jornada hacia la presencia de Dios. También nos muestra que la adoración, hermanos, no es un momento de cantos, entre cantos, un canto, otro canto. Nosotros incluso hemos dividido a veces los cantos en cantos de alabanza y en cantos de adoración. Y los de alabanza pues como que son un poquito más alegres, pero como que los de adoración pues ya son más, ¿cómo les podemos llamar? Más tranquilos, no quiere decir más santos, porque no son más santos, tanto unos como los otros, pero como que más sublimes podía ser. Entonces como que queremos nosotros con eso formar un ambiente más íntimo, más acogedor, ¿verdad? Pero la adoración es realmente un viaje. Y es un viaje, es un acercarnos paso a paso hacia el mismo corazón de Dios. Esa es la adoración, la verdadera adoración. Y aquí hay una pregunta. Cuando venimos a este lugar, aunque la adoración, hermanos, es un estilo de vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que la adoración es algo que debemos practicar minuto a minuto, es más, segundo a segundo de nuestra vida. Todo lo que respire, alabe al Señor. Si usted respira, usted debe de alabar al Señor. ¿Cuándo? En todo momento y en todo lugar. Pero viene la pregunta, estamos aquí. Cuando venimos a este lugar, ¿somos conscientes de a quién venimos a adorar? A veces, ¿a qué vas a la iglesia? Es que voy a adorar a Dios. Pero ¿somos conscientes de ese Dios al que venimos a adorar? ¿Estamos adorando como Dios desea o como nosotros queremos o como nosotros pensamos que debe ser? La mujer samaritana le pregunta a Jesús. Jesús le dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que el Señor está buscando. Y el tabernáculo, repito, es una figura que nos enseña cómo entrar a la presencia de Dios para adorarle precisamente en espíritu y en verdad. Hebreos 10, 19 al 22, el escritor de Hebreos, usando ese tipo, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo es acá, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con plena certidumbre de fe, acerquémonos con corazón sincero y acerquémonos purificados nuestros corazones. Los invito, hermanos, en esta mañana a que caminemos juntos por el tabernáculo. No lo veamos como una historia antigua, sino como un mapa que Cristo nos dejó para que podamos llegar y entrar a la presencia del Padre. El tabernáculo, hermanos, podía verse desde grande distancia y era portátil. Constaba de 3 partes. El atrio, que es todo lo que está cercado, ¿sí? Y en la parte que está techada, el lugar santo, una parte, y acá había un velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuando vemos aquí nosotros el atrio, lo primero que vemos, hermanos, es que ¿cuántas puertas hay? Aquí está otra figura un poquito diferente, pero vean ustedes, esta es la entrada del atrio. El atrio, hermanos, nos habla y nos dice que hay una entrada y que hay un camino. Era un patio de 45 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 2.5 metros de alto. Tenía 60 columnas de cerco con cortinas de lino y con bases de bronce. Cada vez que esta columna que está aquí se ve mejor en este anterior, cada vez que la columna de fuego se levantaba o la nube se levantaba, indicaba que el pueblo tenía que recoger todo porque había que avanzar hacia otro lugar. Y allá donde se posaba otra vez, en otra parte en el desierto, ahí había que levantar de nuevo el tabernáculo. Pero cuando uno entraba, imagínense, hermanos, cuando andaban acá en el desierto, cuando uno entraba al atrio, la sensación cambiaba. La sensación era de que no estabas en el desierto, sino en un lugar diferente. Hasta la temperatura cambiaba ahí dentro de ese cerco. Pero lo importante del atrio es una sola entrada, una sola puerta. ¿Qué me dice esto? Que únicamente hay una sola entrada al reino de los cielos. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una sola entrada, hermanos, para llegar a su presencia, a la presencia de Dios y adorarle. No hay atajos, no se entra por tradición, no podemos entrar por obras, dice la palabra de Dios, no por obras, ni por costumbre. Dice el Señor: en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero ¿cuántos de nosotros a veces venimos a la iglesia por costumbre? Y si un domingo faltamos por X, nos sentimos mal el lunes por costumbre. No se puede entrar por ninguna de estas cosas. Solo hay una puerta. Y esa puerta es Cristo. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, como dice la Biblia, entrará y saldrá y encontrará pastos, ¿verdad? Mi pregunta importante en esta mañana para muchos de ustedes es: ¿has entrado por esa puerta que es Cristo? ¿O todavía estás intentando forzar otra entrada? Ahí en el atrio, hermanos, es donde se daban las celebraciones del pueblo, cantando, danzando, tocando instrumentos.
ahí entraba la gente, pero tenía que entrar por la puerta. Una vez que entrabas por la puerta, lo primero que había ahí, entrando por la puerta, es un altar. Es el altar del sacrificio. Este es el objeto más grande que había en el tabernáculo. Medía 2,25 metros por 1,30. Y aquí, hermanos, es donde se traían las ofrendas, es donde se traían los animalitos para ser sacrificados. Para entrar más hacia adentro del atrio era necesario a fuerzas pasar por el altar. Solo a través de él podía el hombre acercarse a Dios. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me prefigura? ¿Qué es el tipo? Es el tipo de la obra realizada por Jesús en la cruz del Calvario. Dice Hebreos, una vez y para siempre. Ahí, hermanos, ahí se ofrecía lo mejor. Si ustedes leen Éxodo, leen todo lo de las ofrendas, ¿qué se le exigía al pueblo? Si vas a entregar un cabrito, si vas a entregar un novillo, si vas a entregar una oveja, tenía que ser sin defecto y sin mancha. Lo mejor, da lo mejor al Señor. Ahí moría, se sacrificaba el animalito como una ofrenda, como en lugar de uno para perdón de pecados. Allí, hermanos, en el altar, donde debe morir nuestro orgullo. Ahí en el altar debe morir mi ego, pero también ahí en el altar debe morir mi pecado. La adoración empieza en el altar una vez que hemos cruzado la puerta que es Cristo. Dice la palabra del Señor, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio santo, limpio, agradable. ¿Agradable a quién? Agradable a Dios. Lo mejor, agradable a Dios. Entonces, el atrio y el altar del sacrificio representan entregar mi vida, dejar mi pecado en el altar. Porque sin arrepentimiento no hay verdadera adoración. Quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tengo que hacerlo pasando por Cristo y pasando por el altar de sacrificio, donde dejo mis pecados. Sin arrepentimiento no hay verdadera adoración. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Qué está después del altar del sacrificio? En esta figura se ve más o menos bonito. Acá está el lavacro, y aquí atrás del lavacro ustedes pueden ver una puerta o las cortinas para el lugar santo. Pero ¿qué es el lavacro? Me llama a mí la atención porque, para empezar, el lavacro o fuente de bronce, para empezar, era solo accesible a los sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote se debía lavar antes de entrar y al salir del lugar santo. Este estaba hecho de los espejos de bronce de las mujeres y siempre estaba lleno de agua. Si leen Éxodo, ahí cuando se piden los materiales para hacer el tabernáculo, dice la Biblia que las mujeres entregaron sus espejos de bronce. Todos esos espejos de bronce, hermanos, fueron usados para hacer el lavacro de bronce o la fuente de bronce. Ahora nosotros, ya no los sacerdotes, ahora nosotros somos sus ministros a través de la obra purificadora del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. El agua, hermanos, representa la acción purificadora del Espíritu Santo. El Salmo 24 hace una pregunta y dice, ¿quién entrará o quién subirá al monte de Jehová? Y él mismo responde, el limpio de manos y puro
de corazón. Y sigue hablándonos, ¿verdad? Diciendo el que no ha elevado su alma al engaño, una serie de cosas ahí, ¿verdad? Pero esto es lo que nos dice esta parte de el lavacro. Un resumen aquí. No sé si voy rápido o voy muy despacio, pero se está entendiendo, ¿verdad? Me estoy dando a explicar. Solamente, como resumen, solamente hay una entrada a la presencia de Dios. Una sola entrada. Para entrar a su presencia, tenemos que entregar nuestra vida como ofrenda en su altar. Número 2. Número 3. Tenemos que llegar a la fuente, que es el Espíritu Santo, para que nos lave y nos limpie. Y una cosa muy importante, hermanos, no podemos pretender entrar cantando, alabando, adorando a Dios si nuestro corazón está sucio. Primero es el altar, luego es la limpieza. Amén. Primero el altar, luego la limpieza. Pero se empieza entrando por la puerta del atrio. La segunda parte del tabernáculo es el lugar santo. El lugar santo, hermanos, es un lugar de adoración profunda. Digan conmigo, adoración profunda, como dice el pastor. Adoración profunda. Es lo siguiente que salta a la vista, el lugar santo. ¿Qué prefigura el lugar santo, hermanos? El lugar santo es un tipo de el cuidado y el sustento de Dios para su pueblo. Vean ustedes, hermanos, que hay un capítulo en la Biblia, ustedes ya saben cuál es. Y Jesús está hablando y dice, ustedes se preocupan por qué vestiremos, qué comeremos, dónde viviremos, cuestiones materiales. El Señor dice, Dios conoce sus necesidades. Oigan, si un lirio del campo, ¿cómo Dios lo viste? Si un pajarillo que vale pues mucho menos que una persona que ustedes, Dios lo sustenta, ¿verdad? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Todas estas cosas van a ser añadidas. En el lugar santo, hermanos, ya no hay luz natural. ¿Qué es lo que alumbra el lugar santo? El lugar santo es alumbrado por la luz del candelero, que es un símbolo también del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, la adoración se hace más profunda. Quedarse solamente en el atrio, experiencias muy bonitas, muy emocionantes. Ay, qué bonito cantar, danzar, pero hay mucho más en el conocimiento de Dios. Hay mucho más en nuestra experiencia de adoración. Hay mucho más. Dios quiere llevarnos a profundidades mayores con Él. Dicen amén. Dios quiere llevarte a profundidades mayores con Él. Y esto, hermanos, únicamente lo podemos descubrir, lo puedes descubrir si te atreves a entrar al lugar santo. Pero hay una situación. El lugar santo tiene una puerta más estrecha y era de acceso limitado. Dice la Biblia, muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo quiero estar entre los escogidos, no nomás entre los llamados, sino también entre los escogidos. Lo primero que vemos cuando entramos al lugar santo, a la izquierda, es lo que se conoce como la mesa de los panes. Esta es una mesa, hermanos, a la derecha con 12 panes que nos prefiguran
o es el tipo de el sustento y el cuidado de Dios con los que se comprometen con Él. Y es un tipo del pan vivo que descendió del cielo de Jesús. Pero escucharon, con los que se comprometen con Él. Lo que decía ahorita, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, no importa, va a ser añadido. Pero también, eso hablando en cuestiones materiales, pero también en la cuestión espiritual. Dios es ese sustento diario. Él es mi sustento diario espiritual, no solo el domingo, hermanos. Muchos de nosotros venimos el domingo porque necesito comer del pan espiritual. No, el Señor nos lo da diariamente también. Ya no dijeron amén, ¿verdad? Bien, al lado derecho tenemos el candelero. Perdón, al lado izquierdo, al derecho está la mesa de los panes, al lado izquierdo el candelero de oro. Este era el mueble más importante del lugar santo. Medía 1,5 metros por 1 metro. Hecho, hermanos, de aproximadamente entre 35 y 40 kilos de oro puro de una sola pieza y a martillo. Imagínense, ¿no? Una sola pieza y a martillo. ¿Qué cantidad de oro se requirió para hacer el candelero? Tiene 6 brazos y un tronco principal. Y al final de cada brazo, una figura, una copa labrada con una figura de almendro, una manzana y una flor. La función del candelero, hermanos, era iluminar el lugar santo. Y siempre estaba iluminado. Y es una prefigura también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ilumina mi caminar, pero también es una figura de Jesús, que dice la Biblia que Él es la luz del mundo. Pero también, hermanos, de la Biblia, porque dice la palabra misma, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es su luz, la luz de Dios, la luz de su Espíritu, la luz de Jesús, la luz de su palabra, la que dirige nuestros pasos, porque sin ella caminamos en obscuridad. Para poder caminar en la luz de Dios, necesitamos hacerlo a través de su palabra, a través de su Espíritu que nos ilumine y a través de Jesús. Adorar, hermanos, adorar es dejar que su luz nos guíe y nos transforme. Adorar es dejar que su luz nos guíe y nos transforme. En el fondo está el altar del incienso. Y esto tiene que ver un poquito más con la adoración. Enfrente, en la parte del medio y antes de entrar al lugar santísimo, se encuentra el altar del incienso, del perfume. Era donde se quemaba el incienso. El incienso, hermanos, ¿qué creen que nos prefigura? ¿Qué simboliza? La oración, la adoración, olor grato, agradable al Señor. Era preparado con una receta especial y únicamente podía ser usado para eso, para la adoración. Era una receta que estaba prohibido hacerse y usarse para otra cosa. Es un símbolo de mi oración y de mi adoración. Y en Apocalipsis, hermanos, 5:8 es un símbolo de oración y adoración continua del pueblo de Dios, subiendo en olor grato a la presencia del Señor. Llegar aquí, hermanos, llegar al altar del incienso significa que mis oraciones, que mi adoración suben como olor agradable al Señor, como aroma agradable al Señor.
Muchas veces yo he escuchado decir, es que la oración ni siquiera cruzó el techo. Lo han escuchado, ¿verdad? Esa oración ni siquiera cruzó el techo. Pero si estamos en el lugar santo, mi oración, tu oración es olor grato y agradable al Señor. En este lugar, hermanos, un resumen de esta segunda parte, vemos que Dios es nuestro sustentador. La persona que ha llegado a este nivel de adoración es una persona que no se preocupa por qué comeremos, qué beberemos. Dios es mi proveedor. El Espíritu Santo es el que ilumina mi camino. La adoración que yo doy, que damos en el lugar santo, es diferente a la que damos en el atrio. Es más profunda. No nos dejamos llevar por experiencias emocionales. Ay, qué bonito se siente. Sino que mi experiencia es continua y es profunda en Dios. ¿Quién ha llegado a ese nivel de adoración? Donde mis experiencias son continuas, son profundas con Dios. Podemos, hermanos, podemos tener experiencias de adoración ahí en el lugar santo. Número 1, que nos marcan. Número 2, que nos transforman. Si tú no has llegado a ese punto de comunión con Dios en que has sido marcado por Él y transformado por Él, yo te invito a que llegues y entres al lugar santo. Un lugar de adoración más profunda. Adoración que fluye del corazón cuando reconozco sus cuidados y cuando camino con Él. Pero les tengo una buena noticia, todavía más buena. Hay un lugar todavía más especial. Y ese es el lugar santísimo. Un nivel, hermanos, de adoración más profundo, más íntimo. El lugar santísimo, hermanos. El lugar santísimo representa un encuentro cara a cara con Dios. Ya no es nomás emociones, ya no es que Él es mi proveedor, que Él es mi guía, sino que representa todavía algo más profundo con Dios. Es un momento o un lugar donde yo puedo estar directamente en su presencia, donde a veces, hermanos, las palabras no importa. Atrás del altar del incienso hay una cortina. Una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahí había otro mueble, el arca del pacto. Y ahí, hermanos, reposaba la presencia de Dios. No sé cuántos de ustedes han visto, han leído, pero muchos arqueólogos, mucha gente se ha dado a la tarea de buscar esa arca. Y no se ha encontrado, no la han encontrado. La quieren encontrar. Y yo diría, qué bueno, ojalá y la encontraran. A lo mejor y fue destruida, no sabemos, pero ojalá y la encontraran, porque eso mostraría una vez más, aunque no necesita ser demostrado, pero para mucha gente que no cree, hasta el arca del pacto sería una muestra de la palabra de Dios. Pero realmente es un instrumento, un utensilio que simboliza la presencia de Dios nomás. Lo que debemos buscar y lo que debemos hallar es a Dios. Esa gente lo que debe buscar, lo que debe de hallar es a Dios. Pero hay otra cortina, una cortina más que cruzar.
Y lo que hay detrás de esa cortina, hermanos, es más que un utensilio. Detrás de la cortina está el lugar santísimo. El arca del pacto, hecha de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera, oro puro. Ahí había, o estaban las tablas de la ley, había una porción del maná y la vara de Aarón. Esas tres cosas estaban ahí. ¿Qué veían los israelitas? Los israelitas de afuera, pues veían nomás la nube esa que vimos ahorita posada sobre el lugar santísimo. La tapa del arca era de oro puro, labrada igual que el candelero, y encima de la tapa 2 querubines. Dicen estudiosos que los querubines eran del tamaño de una persona normal, pero no, realmente no se sabe. También de oro puro, con sus alas extendidas, inclinados hacia abajo. Ahorita decíamos que por el atrio pasaba mucha gente, podía entrar mucha gente, pero el lugar santo nomás era exclusivo para los sacerdotes y tenía una puerta más estrecha. Y decíamos, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Pero hermanos, todavía hay una restricción más fuerte en el lugar santísimo. Una vez al año, una sola persona, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Y si ese sacerdote no iba completamente limpio, completamente purificado, moría en la presencia de Dios. El sacerdote tenía que ir vestido, entre sus ropas tenía una serie de campanas. Entonces cuando él caminaba, pues se oían las campanas, la gente escuchaba las campanas y sabía que ahí estaba moviéndose, andando, yendo. Pero se oían de repente un golpe seco de las campanas y luego ya no había sonido de campanas. Entonces lo sacaban porque entraba aparte atado con una soga. Una vez al año, una persona podía entrar al lugar santísimo. En este nivel, hermanos, la adoración ya no depende de música, ya no depende de ambiente, depende de una comunión directa con Dios. Si hay música, qué bueno. Si no hay música, también. No depende de circunstancias. El lunes, Pastor Arnoldo nos hablaba del gozo. Y hay algo que él decía, y es muy cierto porque yo lo he experimentado. Puede haber tristeza y haber gozo. Porque la tristeza es circunstancial, pero el gozo que Dios da es un gozo que permanece para siempre, sin importar las condiciones, sin importar las circunstancias. David decía, aderezas mesa delante de mí, pero pues a todo dar, ahí con mis amigos, no, en presencia de mis angustiadores. Ese, hermanos, es el gozo que solamente Cristo, solamente Dios lo puede dar y se alcanza cuando nosotros estamos en esta adoración sublime, en este nivel de adoración, donde ya no dependemos de nada, sino de una directa comunión con Dios. Muchos entran al atrio, muchos. Los comprometidos pasamos por el lavacro hacia el lugar santo, donde las bendiciones de Dios, hermanos, se hacen palpables y están. Pero, fíjense lo que les voy a decir. Los que vivimos apasionados por Dios, somos los únicos que entramos
a ese lugar, al lugar santísimo. Y Dios te llama, nos llama en esta mañana a una intimidad total con Él. Dice, hermanos, el Nuevo Testamento que cuando Jesús clamó, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, hubo algo. El velo del templo, que es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Había un velo. Cristo lo rasgó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Había una barrera. Ya no hay barreras. Había sacerdotes, ya no necesitamos intermediario. Él es nuestro sumo sacerdote. Si entramos, hermanos, al lugar santísimo, vamos a ser ministrados con su fidelidad y con su misericordia. Hoy tenemos entrada libre a su presencia en todo tiempo y en todo lugar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Dice su palabra, Él lo llena todo en todo. Y Él, hermanos, estando en ese lugar, pone nuestras prioridades en orden. Yo quiero que cierren un momentito sus ojos. Voy a pedir a Arnoldo que pase. Cierren sus ojos, hermanos, y sitúense. ¿En qué parte del tabernáculo estás? ¿Estás todavía afuera en el desierto? ¿O ya cruzaste en la puerta? ¿Pasaste por el lugar santo? ¿Pasaste por el altar? ¿Por el lavacro? ¿Entraste al lugar santo? O quizás alguno de ustedes esté en el lugar santísimo. ¿Qué te dice el Señor en esta hora? ¿En qué parte del tabernáculo estás? Yo quiero hacer una invitación. El Señor está en todas partes y en todo lugar, pero yo quiero simbolizar su presencia en este lugar. Dice la Biblia que si venimos cargados, cansados, Él nos da el descanso. ¿Hay alguien enfermo? ¿Hay alguna necesidad? ¿Algún problema? En su presencia, hermanos, en su presencia todo cambia. Si ya sabes en qué lugar estás, yo te invito a que estés en su presencia. Y quiero invitar, si alguien quiere venir a este lugar y rendir su vida a Dios, aquí está. Aquí está Él en esta mañana. Amén. Gracias, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor,